Y bueno, por aquí me encontré una presentación de hace algunos años, de hace unos 3 o 4 años, de la prueba triaxial y de la resistencia al esfuerzo cortante. Vamos a verla en grande y te voy platicando algunas cosas. Em, yo te decía la vez pasada que la prueba triaxial es como que la prueba reina, ¿no? La prueba que más se busca ejecutar por parte de las personas que hacen estudios de mecánica de suelos, porque es la prueba que da más información. Se llama triaxial porque está desarrollada a lo largo de 3 ejes. 3 ejes. Para eso, pues, digamos que dentro del terreno, nosotros nos damos cuenta de que cualquier partícula está recibiendo presión en los 3 ejes, ¿no? En un sentido vertical, en un sentido horizontal y en el otro sentido horizontal. Entonces, en las 3 direcciones, X, Y, Z. Estamos acostumbrados a ver el mundo así, en 3 direcciones, X, Y, Z. Probablemente los nuevos físicos, los nuevos encargados de descubrirnos la realidad en la física cuántica, nos dirían, no, pues no hay 3 dimensiones, hay como 9. Bueno, pero nosotros hemos crecido con estas 3 dimensiones y entonces pues, podemos seguir manejando nuestras 3 dimensiones. El plano de las X, el plano de las Y y el plano de las Z. Bueno, mientras no le entendamos a lo que nos dicen los físicos en mecánica cuántica, yo creo que podemos seguir trabajando con esas, ¿no? Ya está. Ahora, precisamente la sesión pasada platicábamos acerca de que las fallas que se presentan en los suelos tienden a generar líneas de falla que generan esfuerzo cortante. Mira, pongamos este talud carretero que parece como bueno, se ve similar a la zona de Santa Fe, no es de Santa Fe, pero se ve similar a la zona de Santa Fe. O cuando tú sales a carretera te darás cuenta de que hay este tipo de taludes carreteros. Alguien calcula la inclinación al que hay que cortar el cerro y evidentemente que no lo va a hacer el contador, ¿no? Sino que lo van a tener que hacer ustedes. La inclinación de corte del cerro va a determinar qué tan estable es el corte o no. Entre más vertical, pues va a ser más difícil que sea estable. Entre más inclinado, seguramente que será más estable. Mira, te lo dibujo acá, arriba. Pongamos esa carretera, si tuviera un corte muy horizontal, pues va a ser totalmente seguro, nunca se va a caer. Pero el problema de cortar el cerro tan horizontal es de que generaría mucho volumen de corte. Y eso significa mucho, pero mucho dinero, ¿no? Entonces, evidentemente que la SCT no va a decir, no, pues sale muy cara, mejor no hago la carretera. Entonces, bueno, va a existir alguien que diga, no, pues lo podemos hacer con una mayor inclinación el corte del cerro. Y al cortar menos, pues nos gastamos menos dinero. Pero en algunas ocasiones se pueden presentar fallas. Y estas fallas, pues significa que el talud derramó sobre la carretera. Ahora, eso pues genera problemas, ¿no? En primera, hace inviable la circulación sobre la carretera y sobre todo, si va pasando un vehículo por ahí cuando se genera el derrumbe, pues puede perder la vida la persona que va pasando por ahí. Un poco similar a lo que veíamos hace algunas semanas en el Cerro del Chiquihuite, ¿no? Bueno, fíjense, ustedes, perdón por el comercial, pero ustedes cuando vayan en mecánica de suelos 3 van a analizar ese tipo de taludes. Van a analizar si son resistentes o no ante cualquier inclinación. Y va a depender de las propiedades del sitio. Bueno, ahora, hay otras fallas que se presentan en las ciudades. Pongamos esta imagen. Esta imagen es característica del sismo de 1985. Ustedes evidentemente que no habían nacido, pero en ese sismo la Ciudad de México tuvo un, una mañana trágica en donde más o menos tuvimos en cifras oficiales del orden de 10,000 muertos en un par de minutos, ¿no? 10,000 muertos en 1985. Eh, Ese sismo fue tan fuerte que llegó a generar esto, ¿no? Que alguna edificación se fuera de lado y que fallara y que rompiera al suelo de base. Incluso hay personas que dicen, no, pues hay que ponerle pilotes para que aguante. Mira, incluso aquí alcanzamos a ver, si somos observadores, ahí alcanzamos a ver un pilote extraído del suelo a consecuencia de la actividad sísmica. Entonces, eso de que los pilotes nos van a dar seguridad, pues es hasta cierto punto, ¿no? No es una seguridad del 100%. En muchas ocasiones sí nos da seguridad, pero también puede ser sometido a un momento de volteo sísmico que provoque incluso que fallen los pilotes. Fíjense, a veces creemos que las cargas son las responsables, ¿no? Como yo te decía aquí del talud, el peso que tiene el mismo talud al estar cortado,
pues probablemente sería el responsable de que esto gire. Bueno, pero pongamos, alguien diría, ¿aquí qué carga hay? Pues la carga de un carro o de un automóvil, pues no es mucha, ¿no? Aunque pase un tráiler, no es mucha. Bueno, pero esta carretera probablemente falló por la misma situación del talud que te mencionaba en la otra fotografía. Si te das cuenta, hacia acá hay una zona baja. Entonces, probablemente esa carretera esté construida en una sección de relleno. Por acá anda pasando un camioncito, otro camioncito, y esta falla probablemente sea de que el talud ya se quiere caer, no para sepultar a las personas que están pasando en la carretera, sino para recuperar su condición natural. Entonces, probablemente este suelo se quiere movilizar. Bueno, y en general estas fallas tienden a generar así fisuras o grietas, ¿no? A veces esas fallas llegan a ese estado límite de falla y en algunas ocasiones solamente se inclinan, como en el caso de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa es un caso muy famoso en donde pues todavía no existían los estudios de mecánica de suelos y resulta que en esta torre hay una zona que tiene debajo de ella, hay una zona que tiene mayor rigidez y que tiene mayor espesor que en otra. Entonces eso provoca que se vaya de lado. Incluso esta torre cuando la empezaron a construir se empezó a ir de lado y se dieron cuenta durante la construcción y en lugar de pararla, cuando se les empezó a ir de lado, a ver, déjame te la dibujo así, de lado, en lugar de pararla dijeron, ah, pues mejor la hago más alta de este lado. Y el siguiente nivel lo hicieron un poquito más chueco. Y la consecuencia es de que se siguió volteando, ¿no? Y entonces, pues ahora, si alguien es un poquito observador o se pone a revisar esa historia, se dará cuenta de que pongamos este extremo es un poco más alto que el de acá. Eh, pues al fin y al cabo lo bueno de Google es de que ahora nos permite entender todo lo que queramos entender, ¿no? Por ahí ustedes al rato le pueden buscar construcción de la Torre de Pisa y se van a dar cuenta de que hay zonas que están más altas que otras. Bueno, esta torre en realidad, ya para comentar ese comentario, esta torre ya se debía de haber caído, ¿eh? Ya se debería de haber caído, pero gracias a la ingeniería mexicana, entre ellos al ingeniero Roberto Meli Piraya, Enrique Tamés, Enrique Santoyo, gracias a la ingeniería mexicana se logró generar huecos en el lado alto y le generaron huecos o coyoteras. Esos huecos se rellenan de agua y se genera que el suelo sea más blando en el lado que está alto, mientras que del otro lado se pueden generar inyecciones para hacerlo más duro. Y adentro de la torre se le puede agregar peso, peso y peso del lado que está levantado y del otro lado quitarle peso, ¿no? Y de esa forma regresarla un poco a su posición original. Es más, esta ingeniería ya nos podría haber, lo, nos podría haber ayudado a enderezarla por completo, pero desgraciadamente si la enderezamos por completo, pues se perdería su atractivo turístico. Entonces, bueno, la enderezaron un poco, pero dijeron, ya, 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 déjamela así, porque si no, no van a venir los turistas. Y entonces ya está enderezada, pero controlada. Y de todas formas llegan aquí las personas, los turistas, se paran aquí al lado de la torre y dicen, ah, mira, la estoy sosteniendo con mi mano, ¿no? Ven, algún día esperemos que ustedes también puedan hacer eso de viajar a esa ciudad y tomarse una selfie ahí. Bueno, esta imagen que te decía que es del sismo de 1985 nos permite ver claramente lo que pasa debajo de una cimentación. Yo te decía desde la vez pasada que cualquier, ya sea una zapata o una cimentación tipo cajón, tiende a generar tres zonas debajo de ella. Tiende a generar tres zonas porque está recibiendo una carga y esa carga intenta hundirse. Esa primera zona nada más se desplaza hacia abajo, pero si existe una fuerza sísmica o un simple momento por una excentricidad, bueno, eso va a provocar un momento de volteo. Y ese momento de volteo es el que tiende a generar este desplazamiento de la estructura. Aquí, en la parte de arriba, te lo explico con un esquema, este esquema no es mío, lo está tomado del Bowles. Y bueno, pues en la parte de abajo yo creo que eso es muy, muy fácil de observar, ¿no? Probablemente no sea estrictamente el mismo sistema, pero nos permite imaginarnos las cosas. Y eso es lo importante, ¿no? Que lo podamos imaginar para poder calcular. Bueno, la misma historia del talud, creo que aquí te la hubiera podido explicar un poco más fácilmente con una imagen un poco más alta, pero yo creo que nos la podemos imaginar. Derrumbes como estos hay muchísimos, ¿no? Alguien dirá, bueno, ¿y no se pueden calcular para que no pasen? Sí y no. Sí, digamos que tenemos muchas herramientas tecnológicas para hacerlo, pero las carreteras tienen kilómetros y kilómetros de longitud. Entonces,
pues no se puede analizar a cada centímetro, ¿no? De esta carretera. No se puede hacer un corte a cada centímetro. Entonces lo que se termina haciendo es un corte a cada 50 metros, a cada 20 metros, y tratar de analizar si esa sección es estable o no. Ahora, puede ser que en medio de estas dos secciones existe un plano de mayor debilidad. Ahora, ojo, a veces queremos, por más que pudiéramos utilizar software para hacerle cortes a cada 5 centímetros, pues eso no nos quita las propiedades del suelo, porque al fin y al cabo este cerro nadie lo hizo con supervisión. O sea, no es un material que podamos controlar, sino que lo hizo la naturaleza tal vez a lo largo de millones de años de, de evolución. Y en esos millones de años, pues las partículas que hay en la parte de abajo tienen características de depositación distintas a las partículas que hay en la parte de arriba, porque pasaron millones de años. Puede ser que sean 5 millones de años, 2 millones de años, pero evidentemente que va a haber otro clima. Y al haber otro clima, pues aunque nosotros veamos que el suelo más o menos es el mismo, pues en realidad es distinto, ¿no? El suelo es heterogéneo. Y tratamos, en mecánica de suelos, tratamos de entenderlo como la sucesión de diferentes estratos. Un estrato uno, un estrato 2, un estrato 3. Tratamos de entenderlo así, pero en realidad pues puede ser que las partículas que estén aquí sean diferentes al resto del suelo, porque es heterogéneo. Ahora nosotros quedamos, tal vez desde mecánica de suelos uno, que el suelo es la suma de restos de partículas de roca, descomposiciones de roca, pero también materia orgánica que quedó sepultada, ¿no? Los arbolitos de hace 1 millón de años, tal vez que estén por aquí. Y tal vez exista un gusano de hace 1 millón de años por aquí y un arbolito de unos 2 millones de años por acá. Bueno, eso puede generar que encuentre más fácilmente una línea de desplazamiento. Entonces, bueno, te decía, podemos hacer muchos análisis y de todas formas presentar fallas. Eh, Eso podría ser un poco desmotivante, pero pasa en muchas otras áreas de nuestra vida. Pongamos, si ustedes van al doctor, los médicos se tardan, híjole, como 7 años en estudiar su carrera, ¿no? Por lo menos. Entre su escuela, más la residencia, más una especialidad y lo que sea. Y los médicos, por tanto que estudian, pues resulta que a pesar de que saben qué es el cáncer, pues no lo podemos curar al 100%. Entonces lo mismo pasa con nuestra superficie de falla. Podemos tener muchos conocimientos, pero de todas formas se presentan fallas. Bueno, entre más nos preparemos, pues va a ser mejor, ¿no? Igual pasa con los médicos. Entre más se prepare un médico, pues probablemente nos ayude más en caso de que tuviéramos alguna enfermedad, pero no se puede evitar la muerte. A propósito que estamos cerca del Día de Muertos, pues no se puede evitar la muerte. Todos, evidentemente que vamos avanzando hacia allá. Bueno, te decía, para evaluar esas propiedades utilizamos la prueba triaxial y ahí estás viendo la cámara triaxial. En esencia, hay que colocar un poco del suelo adentro de la cámara, colocarle la presión externa o una presión de confinamiento. Esa presión de confinamiento se genera con agua y para que el suelo no se desborone, pues hay que agregarle una capa de látex, una membrana que sea una frontera entre el agua y el suelo. Y se somete a una compresión, un incremento de esfuerzos verticales, y ese incremento de esfuerzos verticales va a terminar por llevar a la falla al suelo. Mientras tanto, mientras va llevándose a la falla, pues nosotros podemos medir la deformación unitaria y el esfuerzo que se le va aplicando de forma vertical. Fíjate, este sería esfuerzo desviador o incremento de esfuerzos. Y en la parte de abajo tendríamos deformación unitaria. De tu materia de resistencia de materiales, tú recuerdas que la deformación unitaria es deformación entre longitud inicial o longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial. Deformación unitaria. La deformación unitaria es adimensional, porque usualmente dividimos arriba milímetros entre milímetros abajo. Termina siendo adimensional. Pero el esfuerzo no. El esfuerzo sí lo medimos como fuerza entre área. Ahorita hacemos una particularidad acerca de ese esfuerzo, ¿eh? Ahorita lo comentamos. Vamos a ver qué nos presenta esta laminita. Bueno, decíamos, no sé por qué no sé por qué regresamos a esa imagen, pero mira, las diferentes líneas de falla hay que evaluarlas. Ya sea dentro de un talud, déjame ponerte un humano feliz por acá, ya sea dentro de un talud,
Si esta parte intenta deslizarse, la otra parte se queda fija. Y eso significa que podríamos tomar un elemento diferencial y ese elemento diferencial estaría siendo sometido a una fuerza cortante y esa fuerza, perdón, aquí me equivoqué, control Z. Híjole, aquí no existe control Z, en una presentación. Bueno, lo voy a sobreescribir. Ahí hay una fuerza cortante y una fuerza cortante. Tú recuerdas que esa fuerza cortante puede provocar la falla del elemento, más asociado a un esfuerzo vertical. Y bueno, pues seguramente ese tipo de esquemas los ves en tu materia de resistencia de materiales. Ahora, ese elemento diferencial que está dentro de un talud también se puede presentar debajo de la cimentación o en la orilla de la cimentación o debajo de un pilote. Miren, este sería el esquema de un pilote. Los pilotes son elementos que llevan la carga de la superestructura, la carga de la superestructura mucho más abajo, ¿no? A veces cuando el suelo es muy malito, de forma superficial, buscamos llevarlo a una profundidad más competente. Bueno, pues este pilote también tiene una superficie de falla. No es tan sencilla como este, pero trata de hacer girar al suelo que está alrededor. Ahora aquí como que entra en un bucle o en un ciclo, en donde si bien es cierto que lo trata de hacer girar, bueno, pues que el suelo que está alrededor termina pegándole al mismo pilote. Pero no importa, eso es entendible. Y usualmente esta línea de falla en los pilotes, otra vuelta, mecánica de suelos 3. En los pilotes, más o menos se van a dar cuenta de que esta línea de falla pasa 3 veces el diámetro por abajo y del orden de 7 veces el diámetro por arriba. Ya está. Yo creo que por ahí nos podíamos quedar con ese pilote. Bueno, entonces les decía la vez pasada, para evaluar esas resistencias al esfuerzo cortante, primero se ideó el sistema de corte directo, que es en la parte de arriba, ¿no? Es simplemente someter a la muestra, al espécimen, a un corte en una dirección para provocar que se degolle o que se corte, que se genere un esfuerzo cortante igual a la fuerza aplicada entre el área de contacto. Eh, pero ese esfuerzo cortante, pues resulta más, parece que no describe las condiciones de campo, ¿no? Las condiciones de campo, decíamos nosotros, que esta partícula está recibiendo un esfuerzo en 3 dimensiones, 1, 2 y 3 dimensiones. Entonces, por eso la prueba triaxial es un poco más representativa. Estas imágenes que estás viendo a la derecha y en la parte de abajo, son, digamos que, imágenes clásicas de lo que se obtiene al romper un cilindro por compresión triaxial. O incluso esta es mucho más clásica, ¿no? Se genera un cierto ángulo. Eh, Vamos a ver si ahorita te muestro algunas. Y las investigaciones, decíamos, que hizo Otto Moore y Charles Coulomb, nos permiten encontrar esta teoría. Ojo, ojo con la palabrita. Es una teoría. Alguien diría, bueno, pues es una palabra más, es una palabra menos. No, 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 es bien importante, ¿no? No es una ley. Pongamos, existe otra cosa que es la ley de Hooke, existe una ley de la gravedad, existe una ley de la gravitación universal. Esto no, esta es una teoría. Y es una teoría porque no se puede comprobar exactamente en todo el mundo. Y nunca se va a poder hacer. ¿Por qué nunca se va a poder hacer? Porque el suelo es un material heterogéneo. Es decir, si Coulomb hizo sus experimentos en 1700 y le hubiera dicho a Otto Moore, oye, Otto, repite mis experimentos dentro de algunos años, lo más seguro es que no los pudo haber realizado al 100% iguales, porque tiene otro suelo. Y ese otro suelo tiene otras características de tamaño y otras características de permeabilidad y otras características de materia orgánica y otras características de minerales. Entonces, como no puede repetir el experimento, ni a lo largo de los años, ni a lo largo de los países, pues entonces nunca va a dejar de ser una teoría, nunca se va a convertir en una ley. Y por eso se vuelve pues bastante interesante estudiar mecánica de suelos, ¿no? Porque no trabajamos con un material repetible o que sea estandarizado, como el acero. Un acero siempre, siempre, siempre me va a dar la misma resistencia. 4,200 kilos centímetro cuadrado. Más o menos, pues puede ser que sea un poquito, ¿no? 1% más, 1% menos. Pero el suelo no. El suelo, evidentemente, que me va a dar valores muy distintos en cada sitio. Bueno, nunca vamos a lograr que la teoría de Moore-Coulomb sea una ley, pero básicamente aquí lo que estás viendo
es de que el criterio de Coulomb era, hay una relación lineal entre el esfuerzo axial y el esfuerzo cortante. Y esa relación lineal, según Coulomb dice, es una línea. Según Moore, dice, es una curva, la de arriba. Bueno, ambos criterios tienen algo de verdad, algo de mentira, pero se le sigue llamando criterio de Moore-Coulomb porque utiliza un poco de la teoría de ambos. Fíjate, esta imagen está tomada del Braha, y en esencia lo que nos muestra es un elemento diferencial. Probablemente sea un dibujo medio malito, ¿no? Probablemente sea un dibujo al que le hizo falta un poquito de intensidad o entender mejor que está haciendo esa partícula de suela sometido a una serie de esfuerzos. Y que esos esfuerzos de forma interna van a provocar un cortante. Seguramente tú en tu materia de resistencia de materiales te habrás dado cuenta de que sobre un elemento diferencial en el cual están actuando una serie de esfuerzos, probablemente sobre los planos X y Y no se generen los máximos valores de esfuerzo cortante, sino que se presenten en planos inclinados. Y esos planos inclinados los podemos evaluar mediante el círculo de Moore. Es decir, nosotros establecemos las coordenadas de esfuerzo en X, tau, XY, esfuerzo en Y, menos tau, XY, y establecemos una línea de base. Y a partir de esa línea de base nosotros la podemos hacer girar, 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 y tratar de evaluar cómo están los esfuerzos en diferentes planos dentro del elemento diferencial. Todo eso, yo creo que lo platicamos ahí en Resistencia de Materiales. Pero ese círculo de Moore es una de las contribuciones más fuertes que hizo este señor, ¿no? Más o menos hace unos 100 años. 100, 120 años. Bueno, este criterio de Moore-Coulomb nos permite, y eso sí es importante, eso sí es importante, no como lo que te acabo de decir, perdón, entender que los suelos que tengan un estado de esfuerzos que caigan por debajo de la línea, no van a fallar. En cambio, lo que caiga por arriba, evidentemente o matemáticamente va a provocar una falla. Y esos experimentos que hicieron ambos, tanto Moore y Coulomb, los realizaron con esfuerzos con esfuerzos aplicados en cilindros. Y se dieron cuenta, bueno, ahorita te platico, de que los cilindros empiezan a generar repeticiones o trayectorias de falla. Y a esta línea superior, le llamaron envolvente de falla, ¿no? Envolvente de falla. Tiene una ecuación, su ecuación es muy parecida a la que nosotros veríamos en matemáticas. Tau es igual a ecuación más, déjenme borrar todo para que sea más fácil y porque ya está muy rayada esa diapositiva. Esta ecuación o esta envolvente tiene la forma tau igual a cohesión más esfuerzo normal por la tangente de phi. Ok, ahora, ¿por qué tiene esta forma? Pues porque nuestras clases de matemáticas nos decían, cualquier recta la puedes describir con la forma y igual a mx más b. Y si te das cuenta, es la misma expresión. La b en tus clases de matemáticas era la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen es la cohesión. Y m por x, la x ahora se llama esfuerzo. Aquí está la x, el esfuerzo. Y la tangente de phi, tangente del ángulo, en este caso es phi, es igual a la pendiente. De tus clases de matemáticas o de geometría analítica, ¿no? Ok, entonces aplicando geometría analítica podemos encontrar la ecuación que describe lo que puede soportar un suelo y lo que no puede soportar. Quedamos, lo que está por abajo lo puede soportar. Y esta ecuación me lo dice. Entonces, bajo este criterio, lo que habría que encontrar sería tanto la cohesión como el ángulo de fricción interna. Y eso lo podemos hacer por medio de una prueba triaxial. Para eso, la camarita que veíamos hace algunos minutos, por ahí tenemos un esquema donde yo te mencionaba hace rato, mira, necesitamos una membrana de látex. Esta membrana de látex es un preservativo, un condón que se le coloca a lo largo de toda la prueba, de toda la muestra. Y ese condón, pues probablemente alguien diga, bueno, se le va a meter el agua por arriba. Ah, no, pero por arriba hay algo que se llama placa de carga o cabezal de carga.
Este cabezal de carga, su función es recibir la carga del vástago o la aplicación de la carga, ¿no? Ok, ahora, en medio de esa placa de carga hay unas pequeñas hendiduras. Ahorita te la muestro una. Hay unas pequeñas hendiduras con las que es más fácil sujetar el preservativo. Mira, voy a dejar de compartir mi pantalla esta. Voy a dejar de compartir mi pantalla y te voy a mostrar una placa de carga. Fíjense que como nos hace falta una en la escuela, este, un alumno un alumno que estuvo en máquinas y herramientas nos la fabricó. Y bueno, pues yo la tengo por aquí en la casa y pues la podemos aprovechar. Miren, esta sería una placa de carga y la función que tiene es transmitirle la carga a la muestra de suelo. Por aquí tengo alguna muestra vieja. Ahorita voy a hacer algunos comentarios acerca de esto. Pero en esencia, esto sería una muestra de suelo. Esta ya está fallada. Esta ya falló. Pero la placa, pues yo creo que se nos la podemos imaginar que va encima. Y esta placa, su función es recibir a la carga. Aquí, ahí se ve bien. Ahí, no, pues digamos que bien no se ve, pero más o menos bien ahí. Ahora, su función es recibir a la carga. Te la ejemplifico esa carga como con esta pluma. A ver, aquí creo que se ve. Híjole, es que da como que mucho charolazo, ¿no? Pero, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, ahí está. Miren, en la parte de abajo, esto es suelo, ¿no? Luego arribita viene la placa de carga y te darás cuenta que en la parte de arriba hay dos hendiduras. Es más, si ahí yo pongo mi cara de fondo para que se alcancen a ver las hendiduras, a ver, ahí, mira, en la parte de arriba hay una hendidura, aquí abajito hay otra hendidura. Y esas hendiduras sirven para que de ahí se amarre o se le ponga un sujetador en la hendidura, ya sea en forma sencilla, con una liga, de forma un poquito más complicada, con un aro sello. Y digamos que aquí vamos a abrazar al condón. Lo vamos a abrazar para que no se le meta agua a la muestra de suelo. Y esta placa de carga, aprovechando que ya la estamos viendo, te darás cuenta que en la parte de abajo pues está prácticamente plana o tiene una pequeña hendidura. Ahorita te platico para qué es esa hendidura. Y en la parte de arriba tiene un hueco. Ese hueco, al igual que en la prueba de consolidación, la idea es de que nosotros le transmitamos fuerza axial. Entonces, por eso tiene ese hueco, para que se haga coincidir con un vástago de carga que le transmita carga solamente de forma axial. Mira, te lo pongo así de frente a la pantalla, que baje la carga plenamente de forma axial, que no baje de lado. Por eso tiene un orificio. Ese orificio logra que la carga entre y que no cabecee, sino que solamente transmite carga vertical. No queremos que nuestra muestra esté sometida a carga de momento, ¿no? O a una carga diferenciada, solamente que sea vertical. Ok. Ahora, aprovechando que ahorita les compartí la cámara, bueno, me gustaría mostrarte algunas imágenes de unas de unos cilindros que ya fallaron y que ya están secos, ¿no? Hay que entender que no estamos en el laboratorio, pero te puedo mostrar estas. Mira, pongamos esta muestra, alcanzas a ver que ya falló, tal vez porque está un poquito robusta, ¿no? En la parte de en medio, se hizo gordita. Em, bueno, probablemente alguien diga, ¿y a poco ya falló? Bueno, sí, ya dejó de cargar. Te muestro una que puede ser un poco más evidente. Esta puede ser evidente. Mira, ahí se alcanza a ver. Vamos a ver si nos ayuda esto. Mira, ahí se alcanza a ver que se fue de lado, que se rompió de lado. Y también es otra muestra fallada. Si la vemos en otro canto, pues probablemente sea muy derecha, pero ahí hacia abajo se ve que se fue, que terminó por fallar, ¿no? Otra falla. Mira, pongamos, esta es una muestra mal fallada. ¿Por qué te digo que es una muestra mal fallada? Porque se fue de lado, como que se desvió la carga. Aquí te muestro otra muestra, que creo que hasta aparece en las imágenes. Esta se hizo gordita en la parte de en medio, ¿no? Y otra muestra, otra más. A ver si en esta se alcanza a ver. Ahí, híjole.
Tal vez esperemos que lo alcancen a ver. No sé si en la parte de arriba alcanzan a ver una fisura, y esa fisura es diagonal y va bajando por toda la línea, por toda la muestra. Bueno, probablemente ustedes esperarían ver tal vez la muestra separada en dos. Bueno, no se genera eso, pero miren, voy a tratar de ponerle una línea por aquí donde yo alcanzo a ver más la falla, a ver si ustedes la alcanzan a ver. Miren, ahí más o menos se alcanza a ver, donde se produjo un par de fallas, ¿no? En diagonal una y en diagonal 2. Y evidentemente que el tamaño de la muestra ya no es indicativo de que ya falló. Una muestra tal vez original debería de medir más. Miren, esta que tengo en su pantalla izquierda, la que estoy moviendo, se ve que se fue de lado. La base está chueca. Entonces no cargó como debería. Miren, esta prueba, híjole, perdón, yo sé que a veces sueno medio raro, pero pues está bien impresionante, ¿no? Como que se terminó por dislocar. Esta imagen, a ver si te la dibujo en Word. Déjame regresar a mi pantalla compartida. Esa última imagen que te mostré, yo lo que alcanzo a ver de esa imagen es de que lo que era el cilindro original, lo que era el cilindro original, al recibir la carga, terminó por separarse. Una parte del cilindro quedó en un sitio y otra parte del cilindro quedó en otro sitio. Y entonces de forma intermedia se alcanza a ver esto, como que degolló o se quiso movilizar. Entonces la compresión termina por generar lo que queremos evaluar, una fuerza cortante en un sentido y otra fuerza cortante en otro sentido. Ojo, aquí viene algo interesante, ¿no? Entonces, nosotros por medio de esfuerzo normal, a partir de esfuerzo normal, se genera un corte, es decir, un esfuerzo cortante. Ah, caray. Eso nos permite entender el por qué hacemos pruebas triaxiales. Porque al generar el corte, podemos evaluar la resistencia al esfuerzo cortante. Ahorita te sigo platicando. Nada más déjame seguir con nuestra diapositiva. Miren, ahora, ¿qué más podemos alcanzar a ver de esta cámara? Esa cámara, lo que estás viendo en esa imagen, pues es un simple esquema, ¿no? Y la esencia es tratar de identificar las partes que veríamos en nuestra prueba de consolidación real. Mira, ahí está la prueba de consolidación. Ahí estamos viendo algunos otros esquemas. Mira, ahorita yo te acabo de mostrar, cuando prendí la cámara, la placa de carga que tenemos en la parte de arriba. Y también en esa misma imagen, déjame borrarla, en esa misma imagen, así como te muestro la placa de carga, pues en la parte de abajo, fijo a la cámara triaxial, está un pedestal, o es decir, otra placa de carga que está sujeta a la cámara. Entonces, por arriba y por abajo vamos a buscar aplicar la carga. En medio tenemos un vástago de carga. Este vástago de carga, su punta tiene que ser punta de bala. Es decir, va a tener una punta parabólica. Híjole, no me quedó. Déjame volver a dibujarlo. Híjole, aquí no puedo volver a dibujar. Más o menos. La punta tiene que tener una parábola para que sea fácil que entre dentro de la muesca que te mostraba hace algunos minutos. Se le llama punta de bala, pues precisamente porque así son las balas, ¿no? Tienen esa geometría en la punta. Y precisamente las balas son así, pues para que entren más rápido donde tengan que entrar. Ya está. Bueno, en la parte de arriba estás viendo un arosello, un par de arosellos. Esos son arosellos de laboratorio, son los que deberíamos de utilizar para impedir que el agua entre a la muestra, además de la membrana de látex. En muchas ocasiones esos arosellos pues, salen muy caros, se pierden. Y bueno, no salen tan caros, ¿no? Puede ser que cuesten unos 200 o 300 pesos, 300 pesos ponle. Pero bueno, en un laboratorio que vas a hacer muchas pruebas y si se te terminan perdiendo a cada rato, son 300 pesos a cada rato. Y por eso
en muchos laboratorios terminan por comprar ligas. Y una liga, pues, hace la misma función y sale mucho más económica, ¿no? Una liga puede ser que cueste 50 centavos, no se comparan con los 300 pesos. Bueno, ahora veamos esta misma imagen en el esquema. Aquí está nuestro esquema. Alcanzas a ver la parte de arriba y la cámara. Mira, esta cámara va a permitir que todo este espacio se llene de agua. Y no solamente se llene de agua, sino que por medio de válvulas le podamos meter presión. Y esa presión lo que va a tratar de hacer va a ser de igualar las condiciones que tiene el terreno en el sitio, que tiene presión lateral. Esa presión ya la sabemos calcular, prácticamente es gamma por H. Prácticamente, ¿eh? Ojo, aquí digo esfuerzo vertical. No es lo mismo esfuerzo vertical que esfuerzo horizontal. Para encontrar el esfuerzo horizontal habría que multiplicar el esfuerzo vertical por la constante K0. Y la K0 a su vez es algo que no hemos visto todavía, pero que se llama coeficiente de empuje de tierras en reposo, y tiene un valor de 1 menos el seno de pi. No lo hemos visto todavía, no te compliques si no entiendes eso. Bueno, ahora, ¿qué más alcanzamos a ver aquí? Una válvula para salida de aire. Cuando voy llenando esto de agua, como a ustedes seguramente les habrá pasado cuando llegan una jeringa, a veces quedan unas burbujitas de aire atrapadas. Entonces puedo abrir la válvula para que salga la burbujita de aire y después la cierro, ¿vale? Em, ¿Por qué me interesa sacarle el aire? Porque el aire sí se puede comprimir, en cambio el agua no. El agua es incompresible. Entonces la presión que reciba desde el exterior, estoy completamente seguro que le va a llegar a la muestra. Aquí se genera un pequeño problema. Si yo le aplico presión a la muestra por medio de agua, recordemos que la muestra también tiene agua, porque esa muestra está hecha de partículas sólidas, de aire y de agua. Entonces, el agua que está en su interior, si es una muestra completamente saturada, al momento que recibe la presión, pues va a aumentar la presión de poro. Y ese incremento en la presión de poro hace que las partículas no se toquen entre sí. Y podría mentirme la prueba, porque el agua que hay entre partícula y partícula, si tiene presión, pues no permite que esta partícula roce con la otra. Y ese es el origen de que existan diferentes tipos de pruebas triaxiales. Hay algo que le llamaríamos prueba triaxial no consolidada no drenada, prueba triaxial consolidada no drenada y prueba triaxial consolidada drenada. Ahorita platicamos más acerca de eso. Hay una tablita que nos explica esto. Pero me interesa que te lo vayas imaginando, ¿no? Si le aplico presión externa, el agua adentro va a generar un incremento en la presión de poro. Eh, aquí prácticamente te platico lo del esfuerzo, ¿no? A una cierta profundidad voy a tener una presión gamma por H y esa presión la voy a tratar de igualar, voy a tratarla de igualar a la hora de que haga la prueba por medio de presión de agua. En cualquier sitio, en cualquier material, el suelo tiene presión. Pongamos incluso aquí en un ancla. Esta ancla, esta ancla va hacia adentro, pero tiene el peso del suelo que está encima de ella. Y eso habría que calcularlo y determinar su esfuerzo para tratar de igualarlo con la presión lateral o con el esfuerzo de confinamiento. Ahora, este esfuerzo de confinamiento, que si bien es cierto que ya lo entendí, lo que te platicaba hace un par de minutos es de que el agua interna puede ser que aumente su presión de poro, su presión del agua, y eso lo podríamos regular por medio de estas válvulas, por medio de estas válvulas que están conectadas, una para rellenar toda la válvula, toda la cámara, y otra para verificar la presión de agua que hay en la cabeza. Por medio de estas válvulas podríamos o no dejarle salir el incremento en la presión de poro que se genera en el interior de la prueba. Es decir, el agua que está adentro, acuérdate, el agua dice, me presionas, me voy. Entonces, aquí podríamos permitirle que se vaya o no por medio de estas válvulas. Si las válvulas están cerradas, pues aunque esté el agua presionada, no se puede ir. Y eso reduce la capacidad friccionante del suelo. Hay que tenerlo en la mente, hay que tenerlo como posibilidad
para poder decidir qué hacer con la prueba, ¿no? Ahora mira, aquí te muestro las etapas de la prueba. La primera es el montaje, lo cual nos lleva, por ponértelo práctico, pues a veces una hora, hora punto, hora y media, 1.5 horas. El confinamiento va a depender, ¿no? Si le permito que salga el agua o si no. Si es una prueba rápida, una triaxial UU, pues este confinamiento se realiza en cuestión de minutos. Pero probablemente si realizo una prueba lenta, probablemente este confinamiento se lleve días. Días. Ah, bueno, eh, depende de si abro o no las válvulas que permiten el drenaje interno. Y ya que haya eliminado la presión interna o el incremento de presión de poro, pues la llevo a la falla, ¿no? Y en la falla, pues puede ser que nos tardemos desde minutos hasta una hora, ¿no? Hora, en el caso de una prueba triaxial rápida, pero puede llevarse también, pues, días si hacemos una prueba lenta. Por lo menos horas, por lo menos horas. Puede ser que sean 24 horas, ¿no? Depende depende de lo que queramos medir. Bueno, ahí está. Usualmente, fíjense, le hago un comentario, ¿no? Usualmente, la gran mayoría de las pruebas que se hacen son triaxiales rápidas, la UU rápida. Ahorita que estamos, pongamos, en pandemia, ustedes recordarán que las pruebas de COVID hay pruebas rápidas y pruebas PCR. Em, las pruebas rápidas te las dan en media hora o en 15 minutos, ¿no? En cambio, las pruebas PCR se tardan 2 días en darte el resultado. Bueno, acá es una historia similar, ¿no? Podemos tener una prueba rápida y la gran mayoría de las pruebas que se hacen son rápidas. Y esa prueba rápida tal vez, pues en cuestión de horas, tengas resultado. Las pruebas lentas, si bien es cierto que nos dan mayor capacidad friccionante, pues son poco utilizadas porque pues son más tardadas, requieren más atención y también son mucho más caras. Lo mismo pasa con las pruebas del COVID, ¿no? Una prueba rápida puede ser que te cueste 200 pesos y una prueba de PCR te puede costar 1,000 o 2,000 pesos. Entonces, por eso se hacen muchas más pruebas rápidas. No quiere decir que sean malas, ¿eh? Ojo, no quiere decir que sean malas, pero hay cosas que podemos medir y hay otras que no. Lo mismo pasa con las pruebas de COVID. Las pruebas rápidas son más baratas y hay cosas que se pueden medir y hay otras que no. Bueno, sigamos. Miren, pongamos, esta imagen que ves a la izquierda es una cámara que no automatizada, pero que está monitoreada por medio de equipo de cómputo. En cambio, estas otras imágenes es una cámara triaxial un poco más rudimentaria. Esta cámara triaxial la tenemos en Zacatenco. Esta cámara está en Zacatenco. Ok. Eh, Probablemente, si el siguiente semestre, que es lo más probable, que el siguiente semestre regresemos a actividades presenciales, probablemente a algunos de ustedes les toque ir a hacer la prueba, porque si es una prueba muy importante y muy seguramente tu profesor va a decir, ¿saben qué? Si nunca la vieron, vamos a verla, ¿no? Entonces, esta prueba, ahí en Zacatenco, consiste en leer tres lecturas, ¿no? Por aquí te estás dando cuenta de que hay un barómetro. Un barómetro es un instrumento que mide presión. Y estás viendo un par de micrómetros. Uno de estos micrómetros, el de abajo, me está dando la deformación del suelo. Y el micrómetro de arriba me está dando la deformación del anillo. Ojo, aquí aparecen nuevos términos, ¿no? ¿Por qué tendríamos un anillo? Bueno, es un sistema de carga. Ahorita te platico cómo trabaja ese anillo. Y en la parte de abajo estoy leyendo cómo se va achaparrando la muestra, cómo se va haciendo más pequeño. Bueno, para eso, nada más acabamos de leer nuestra pantalla, dice, hay que tener un control en todo el tiempo, control de la presión de confinamiento o sigma 3, control de la presión de poro, control de la deformación vertical y la presión vertical de falla. Fíjate, todo eso
lo podemos hacer con este aparatito. La presión de confinamiento la medimos con el barómetro. Al fin y al cabo, por medio de las válvulas se le aplica una cierta presión de agua lateral al suelo y hay que revisar que esté constante. Si en algún momento esa aguja llegara a cambiar de posición, significa que se generó un hueco en la cámara triaxial. Por algún lugar se está saliendo el agua, por algún lugar está entrándole agua al suelo, pero esa aguja debe de permanecer constante y siempre tiene que tener el mismo valor de esfuerzo de confinamiento que nosotros busquemos. Ahora, los otros 2 micrómetros me van a dar deformaciones del suelo y cantidad de carga. Déjame cambiar de pantalla para hacerte un esquemita. Mira, resulta que, déjame te platico de Hooke. Robert Hooke se puso a comprimir resortes y se dio cuenta de que se puede establecer una relación lineal entre la deformación del resorte y la fuerza aplicada. Y a eso, si bien es cierto que le podemos llamar módulo de elasticidad, también podríamos encontrar una constante que me mida cuánta carga está recibiendo según la deformación que tenga. Bueno, ese mismo concepto, en la imagen que te mostraba, en la parte de arriba ves un anillo de carga. Vamos a llamarle así, un anillo de carga en la parte de arriba, ¿eh? Bueno, ese anillo de carga es muy parecido a ese resorte. Es un anillo de acero, un par de anillos de acero, y esos dos anillos de acero están sometidos a una cierta fuerza. Adentro yo le puedo colocar un micrómetro, déjame te lo pongo de otro color para que sea identificable. Adentro de ese anillo de carga yo puedo colocar un micrómetro y ese micrómetro va a medir si este anillo cambie de diámetro. Es un anillo de acero, ¿no? Ojo, como es de acero, las deformaciones que tiene son muy pequeñitas, muy pequeñitas. Algo así como centésimas de milímetro, lo que se alcanza a deformar. Y para eso me sirve el micrómetro. En algunas ocasiones, bueno, su nombre genérico es micrómetro, pero en algunas ocasiones estos micrómetros me pueden ayudar a medir centésimas de milímetro o en algunas ocasiones, haciéndole honor a su nombre, me pueden ayudar a medir milésimas de milímetro. Su nombre, te digo, usualmente se le conoce como un micrómetro, pero puede ser que mida nada más centésimas de milímetro. En la carátula, esos micrómetros usualmente me dicen la precisión. Vamos a buscar una imagen de micrómetro en internet. Vamos a pedirle por aquí, micrómetro. Micrómetro de carátula. Miren, aquí hay una imagen. Ahí nos está dando una imagen de un micrómetro de carátula. Ahí nos está diciendo pues, las partes que integran al micrómetro. Pongamos el vástago que sale o el huesillo que sale. Esta punta, digamos que si le permito, va a empezar a salir, y eso provoca que la carátula empiece a registrar una lectura. Ahora, mira, este micrómetro que se alcanza a ver ahí, híjole, no se alcanza a ver la precisión, pero tiene dos lecturas, una abajo y una alrededor, ¿no? Vamos a ver si esta se ve un poquito mejor. Sí, sí se ve un poquito mejor. Déjame tratar de copiar, o vamos a pedirle una imagen que tenga más precisión. Para eso hay que saber usar el, híjole, aquí, en las herramientas, le puedo pedir que me dé imágenes de tamaño grande, ¿no? Seguramente las imágenes de tamaño grande tienen más precisión. Pongamos esta, vamos a ver. Voy a copiarla y me la voy a llevar a Word.
Miren, aquí se ve re bonita. ¿Ahí qué nos está diciendo? Mira, es de la marca Mitutoyo, es de las marcas más común para que nos vende micrómetros, y nos está diciendo, em, en la parte de abajo, tú vas a leer milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7, 8, 9. Quiere decir que este micrómetro me permite medir 10 milímetros del vástago que vaya hacia abajo, que se mueva. Puede ser que tú me digas, es una cantidad bien pequeñita. Sí, pues por eso es un instrumento de precisión. Bueno, ahora, una vuelta, una vuelta de este micrómetro, una vuelta equivale, equivale a 1 milímetro. Entonces le da una vuelta y se mueve un, un, un espacio, la, el brazo de abajo, ¿no? O la patita de abajo, o la manecilla de abajo, es su nombre correcto, manecilla. Bueno, le da otra vuelta y se mueve otro milímetro. Le da otra vuelta y se mueve otro milímetro. Ok, entonces, por medio de la manecilla de abajo, puedo leer milímetros. Y en cambio, toda una vuelta es 1 milímetro, lo cual significa que cada una de estas divisiones significa 1/100ª de milímetro. Por decirte algo, si mi lectura, déjame un segundito. Si mi lectura, vamos a poner una lectura por aquí, mi lectura naranja, me llegara a decir aquí 2, 2, y yo alcanzaría a ver aquí, pues pongamos dónde está esta, mi lectura sería 2.90, 2.89 o 2.895 milímetros. Fíjate qué precisión me alcanza a dar. Con mis ojos naturales y una regla, un escalímetro, seguramente yo no podría ver esta medida. 2.895 de milímetro. Entonces, lo que hace este aparato es de que las pequeñas deformaciones que puede medir en la punta, aquí me las hace mucho más grandes para que las pueda medir. Milésimas de milímetro puedo alcanzar a ver. Bueno, milésimas, el último término, digamos que lo podríamos encontrar a la mitad, ¿no? Ya sería muy abusar de la imagen, el tratar de buscar un punto 3 o un punto 2, pero prácticamente aquí podríamos leer hasta centésimas utilizando las divisiones que tiene. Bueno, ya está. Pues entonces resulta que instalamos un micrómetro dentro del anillo de acero. Y eso a su vez me permite tener una constante de deformación del anillo. Y esa constante de deformación del anillo, yo solamente voy a multiplicar la deformación, lo que se provoca de deformación dentro del anillo, por esta constante para encontrar la fuerza que se está aplicando. Eh, Fuerza va a ser igual a constante por deformación del anillo. ¿Eso qué significa a su vez? Bueno, por ejemplo, si yo tuviera una constante que vale 19 kilos por centímetro cuadrado y alcanzo a ver una deformación del anillo de 1.2 milímetros, bueno, pues hago esa multiplicación y digo, bueno, la constante de 19 por 1.2, lo que estoy midiendo al deformarse el anillo sería una cantidad de 22.8 kilogramos. Alguien dirá, bueno, ¿y qué no es más fácil monitorear cuánto peso se le va aplicando? No, fíjate, honestamente, en nuestra presentación lo podemos ver, lo que hace este sistema es de que empieza simplemente a bajar y no sabemos cuánta carga está bajando. Entonces, por eso nos auxiliamos de un anillo de carga para saber cuánta carga está bajando en un procedimiento mecánico que hace descender a la muestra. Ahora, esa fuerza que está pasando por el anillo también está pasando por el marco de carga que le transmite fuerza al suelo. Y la consecuencia es de que el suelo tiene una rigidez mucho menor a la del acero o a la del anillo de carga. La consecuencia va a ser que el suelo se va a deformar mucho más y eso lo mido con otro micrómetro. Nada más que las lecturas de deformaciones
Evidentemente que lo que voy a medir con el micrómetro de suelo va a estar en milímetros y probablemente lo que mida de deformación del anillo va a estar en centésimas de milímetro. Entonces son cantidades un poquito distintas, ¿no? Pero al fin y al cabo hay que medir los dos, siempre, siempre. Mira, pongamos aquí, vemos otra imagen de otro día, en donde en la parte de arriba estamos leyendo carga y en la parte de abajo estamos leyendo deformación del suelo. Estas dos fotografías son de Zacatenco, ¿no? Vamos a ver. Puede ser que tengamos un sistema así, de micrómetros de carátula, o puede ser que tengamos un sistema instrumentado. Evidentemente que hay diferencia en los costos, ¿no? Tal vez el, el automatizar o el ponerle sensores a una cámara triaxial para que lo pueda leer una computadora, pues puede ser que nos cueste 20 o 30,000 pesos. Entonces, pues no todos los laboratorios tienen esa capacidad de ponerle sensores que nos permitan medir la cantidad de carga que está recibiendo la muestra. Mira, pongamos, este sensor es un sensor strain gauge que utilizan, bueno, que desarrollaron los estructuristas y que de forma interna tiene un pequeño resorte. Bueno, por ponértelo en términos sencillos, ¿no? De forma interna tiene un resorte y ese resorte a medida que se comprime manda un voltaje. El voltaje se lo manda a la computadora y nos permite identificar cuánta fuerza está recibiendo. Te decía, tal vez este sistema, si en promedio le podemos considerar unos 25,000 pesos para instalarlo en un laboratorio, pues no se compara con un micrómetro que probablemente nos cueste 1,000 pesos, ¿no? Uno a 25. Bueno, pues también es una cuestión de recursos. Problemas y desventajas y ventajas de los dos sistemas. Pues, su costo, ¿no? No se compara el costo de este con el otro. Pero la desventaja es de que necesitamos a un par de personas, una viendo las deformaciones y otra persona viendo la carga que se está generando. Mira, aquí tenemos también a dos personas. Una persona está viendo el micrómetro de abajo, otra persona está viendo el de arriba. Un laboratorista con experiencia, pues puede tomar las dos lecturas, ¿no? Pero pues, tiene que tener eso, experiencia. Ya está. En cambio, pues un sistema automatizado me cuesta mucho más, pero también me permite guardar los datos dentro de un equipo de cómputo. Fíjate, este laboratorio es el laboratorio de posgrado de la UNAM. Este, ellos también a nivel licenciatura también tienen equipos mecánicos, ¿eh? En licenciatura. Pero en posgrado sí tienen un laboratorio un poquito pues más de primer mundo, ¿no? Bueno, ahora, la intención es medir cómo se deforma el suelo y cuánta carga está recibiendo. Y con esa podemos establecer nuestra deformación y esfuerzo. Para eso hay que hacer pues una serie de cálculos. Mira, antes de llegar a los cálculos, te muestras estas imágenes, que es cómo se genera la muestra. Primero, bueno, esta imagen creo que hasta ya la habíamos visto, es de un tubo Shelby que se extrae del sitio y que se lleva a un laboratorio. Ahí estás viendo un tubo que es de PVC. Creo que por aquí yo tengo, deme un segundito, dame un segundito. Perdón. Miren, pongamos, yo por aquí tengo un tubo Shelby cortado. Déjame dejar de compartir pantalla. Miren, eh, los tubos Shelby originalmente son de acero, ¿no? Em, Ese que estabas viendo en la pantalla es de PVC, pues tal vez porque se está buscando que no tenga partes oxidadas del acero. Pero mira, este también es un tubo Shelby. En esencia, es un tubo común y corriente. Bueno, no tan común y corriente, ¿no? Sino que, porque me lo venden bastante caro. Pero pero en esencia es un tubo. Lo especial que tiene, pues es de que tiene una pared delgada. Precisamente ese debería de ser su nombre, tubo de pared delgada, no tubo Shelby. Tubo Shelby es como si dijéramos trit en lugar de lápiz adhesivo. Bueno, la esencia de un tubo Shelby es un tubo que mide más o menos 10 centímetros de diámetro y menos de 1 milímetro de espesor. Este tubo, recordarás que se introduce dentro del suelo por medio de una máquina perforadora
y que se introduce a una profundidad de 10 metros, 15 metros, dependiendo de donde encontremos el material fino. Te darás cuenta, mira, ahí tiene algunos identificadores. Ahí esos identificadores nos está diciendo, es un sondeo del sondeo mixto 1 y probablemente nos diga que está a una profundidad de 450 metros, algo así. La muestra número 8. Bueno, este tubo en realidad debe de medir 80 centímetros, pero si ya sacaste una cierta cantidad de suelo, pues lo puedes cortar y volver a utilizar en otra profundidad. O bien sacar los 80 centímetros, cortar una parte y llevarla a hacerle consolidación, cortar otra parte y llevarla a hacerle pruebas triaxiales. Ya pongamos, aquí tengo uno, aquí tengo otro. De este otro, lo que se alcanza a ver o lo que parece un poquito importante es en la punta, el bisel. Te darás cuenta de que hay un pequeño biselado. Ese biselado me ayuda a que entre más fácil dentro del suelo. Desgraciadamente, pues solamente la punta tiene el bisel. Si lo corto y lo vuelvo a meter, pues ya no voy a tener punta, a menos de que pues alguna persona se ponga a lijarlo y a generarle un bisel. Mira, si bien es cierto que la mayoría de los tubos deberían de tener 10 centímetros de diámetro, hay algunos tubos hechizos raros que no, tal vez no sean los comunes, que incluso no le podríamos llamar Shelby, pero que son de un diámetro menor. Mira, te los pongo aquí para que lo veas, que son de un diámetro menor. Y estos tubos de diámetro menor, pues evidentemente que no me ayudarían a generar una consolidación, pero sí me podrían ayudar a extraer muestras para pruebas triaxiales. ¿Por qué alguien buscaría un diámetro menor? Pues porque al tener menos diámetro es más difícil que se caiga la muestra. En estos tubos que tienen 10 centímetros de diámetro, a veces la muestra se sale en lo que está subiendo. Y pues es una lástima, ¿no? O sea, invertirle dinero para tomar la muestra, esperarte un tiempo, usualmente después de que se mete el tubo Shelby en la exploración, hay que esperar una hora, a veces un poquito más, para que las paredes se expandan y generen una adherencia lateral con el tubo y lo podamos sacar a la superficie y tener la muestra. Pero en algunas ocasiones, si tiene arena el suelo, la arena, digamos que facilita que derrame la muestra en su interior y se sale la muestra. Entonces, hay personas que dicen, bueno, vamos a utilizar un tubo más pequeño en donde no se me salga la muestra. Una situación también común es de que cuando se mete el tubo Shelby, que se mete a presión, entre los temas de exploración, ustedes lo platicaron el semestre pasado, ese tubo Shelby, ya que lo metieron, la brigada usualmente se va a comer. Dicen, no, pues hay que darle tiempo a que se peguen las paredes, pues vamos a aprovechar el tiempo y se van a comer y se van a echar un pollito rostizado, lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues también si necesitas sacar muchos tubos Shelby's, pues no puedes comer a cada 2 horas, ¿no? De todas formas, hay que darle tiempo para que se adhiera a la muestra. Bueno, regresemos a nuestra presentación. Y en esta ocasión te decía, esa prueba se buscaba que no tuviera adherencias en los lados de óxidos de hierro. Entonces, por eso se utilizó un tubo de PVC. Eh, ya sea un tubo de PVC o uno de acero, de todas formas se tiene que cortar y extraer la muestra. Mira, en la parte de abajo estás viendo un gato. Nada más que es un gato como los con que se utilizamos para levantar un auto. Un gato híjole, tiene un nombre especial. Se me fue su nombre. Cuando se nos poncha una llanta en el auto, seguramente tú habrás utilizado un gato para subir el auto, o tu tío, tu papá, tu familiar, el que sea. Y con ese gato puedes levantar el auto y cambiar la llanta, que está mal. Bueno, ese mismo gato está aquí. Creo que se llama gato de botellón. No, no sé, se me está escapando el nombre. Pero digamos que ese gato tiene un vástago. Te lo dibujo por acá. Es un gato hidráulico que de forma interna tiene un vástago. Y ese vástago le vamos palanqueando una pieza interna del gato que permite que el vástago empiece a subir. Bueno, pues eso lo podemos utilizar para ir sacando nuestra muestra. Por medio de una palanca, ir empujando la muestra hacia arriba hasta que salga. Eh, Esto es un poquito en teoría, ¿eh? A pesar de que estás viendo una imagen, eso se da cuando tenemos arcillas finas, saturadas. Si nuestra muestra no está tan
tan teórica, pues a veces nos cuesta bastante trabajo sacar la muestra. Ahora, también sería un desperdicio, imagínate, si nos costó tal vez 800 pesos la extracción del puro Shelby, más tal vez otros, no sé, unos 3000, las labores necesarias de perforación para lograr tener esta muestra, sería un desperdicio que el laboratorista terminara por romperla. Por eso también necesitamos que en el laboratorio existan personas con mucha calma y mucho amor a lo que hacen, ¿no? Eh, bueno, esa muestra, ya que se logró sacar, hay que cortarla. Y para eso nos auxiliamos de herramientas de corte, como podría ser un arco con una cuerda de guitarra. Si a alguien de ustedes les gusta tocar la guitarra, sería muy bueno. Si les gusta tocar la guitarra, se darán cuenta de que hay cuerdas gruesas, que son las que nos generan las notas graves, y cuerdas delgadas, que son las que nos generan las notas agudas. La cuerda de abajo de la guitarra, la cuerda de mi, es la más delgadita y esa se puede acoplar a un arco para lograr cortar un suelo como de características arcillosas, un suelo de una arcilla de alta plasticidad. Y se corta muy rápido, ¿no? Porque ese suelo, que es un poco parecido al que tenemos en la Ciudad de México o al que hay en la zona de Tabasco y de Veracruz, es muy plástico, parece mantequilla. Entonces, bueno, por ahí se puede cortar por medio de alguna herramienta de corte o una pieza hechiza para corte que nos puede servir de guía. Esta guía nos permite bajar de forma completamente vertical y ir cortando nuestros cilindros. Fíjate, aquí ya tenemos una media muestra de Shelby y lo vamos a todavía cortar más, lo cual nos generaría un cuarto. Y ya que tengamos este cuarto, mira, esta pieza en realidad es un cuarto de Shelby y ese cuarto de Shelby lo podemos montar en esta que se llama un torno de labrado. Torno de labrado. Ese torno, en esencia, es una placa que te ves en la parte de arriba y que nos permite arrastrar por medio de un par de varillas, este par de varillas que nos van a servir de referencia para ir cortando la muestra, ir quitándole lo que me resta, de forma tal de que me quede un cilindro. Entonces, las varillas lo que me ayudan es que son como guías para ir bajando y generar el cilindro. Incluso en esta imagen yo creo que sí ya se alcanza a ver, ¿no? Ese cilindro. Te decía, las muestras de arcilla de la Ciudad de México o de la zona de Tabasco, de Veracruz, prácticamente se comportan como una mantequilla. Son fáciles de cortar. Una historia bien distinta es lo que encontraríamos en la zona de Lomas. En la zona de Lomas donde hay tobas, hacia el sur, bueno, hacia Naucalpan o hacia Álvaro Obregón, donde hay tobas, esa es una bronca para labrarlas, ¿no? Porque son materiales muy duros. Entonces, digamos que lo que podríamos hacer sería tratar de más o menos generar un prisma y a veces en la parte de arriba se le coloca la placa de carga que te mostraba hace algunos minutos, una plaquita de carga. Y después, pues en una labor plenamente artesanal, por medio de algún cúter o alguna herramienta de corte, se le va quitando la forma poco a poco, hasta generar un cilindro. Labrar esta muestra en arcilla plástica, probablemente nos tome 1 hora, 1.5 horas. En cambio, labrar un cilindro en una zona de tobas, como podría ser, te digo, Naucalpan, Álvaro Obregón, probablemente nos lleve todo un día. Imagínate, todo un día con mucha calma, corte y corte y corte y corte, todo un día. Si en algún momento te desesperas y dices, ya quiero acabar, puede ser que tú termines por romper la muestra. Y todo tu día se fue el diablo, por desesperado. Entonces, bueno, pues evidentemente te darás cuenta que el laboratorio requiere mucha calma, ¿no? Eh, y además de estar soportando a los cuates que están en obra y que te dicen, ya me urge, me urge. Y te dices, sí, espérate, estoy cortando mi muestra. Calma, calma. Bueno, entonces fíjate, ahí lo que estás viendo es que hay que hacerle un cabeceo. ¿Por qué hay que hacerle un cabeceo? Porque queremos que nuestra muestra cargue de forma completamente vertical. Entonces, si la tapa de arriba está inclinada, voy a exagerarlo aquí,
Si la tapa de arriba está inclinada, pues evidentemente que la carga que reciba va a provocar una falla, se va a empezar a ir de lado. Entonces, por eso necesitamos cabecearla. Esa es una de las razones por la cual requerimos una herramienta de corte que nos garantice la verticalidad. Si labramos cilindros completamente verticales, entonces los podemos acostar, incluso en esta misma herramienta de corte, podemos acostar aquí la muestra y otra vez cortarlo y que forme 90 grados el cilindro. Aquí en esta ocasión se está utilizando una cama de corte o una cama para traslado de la muestra y con eso logramos una superficie que esté generando 90 grados entre la entre la cara superior y el resto de la longitud. Con eso aseguramos que la reciba la carga vertical. Bueno, ahí está nuestro cilindro y ya que lo tenemos labrado, pues hay que montarlo dentro de la cama de tracción. Para montarlo hay que tener mucho cuidado de que no se nos vaya a romper en el camino, ¿no? Si no, ya perdimos 1 hora y media o 2 horas de labrado. Bueno, lo montamos y tú alcanzarás a ver aquí que hay una membrana de látex. Te decía, en muchas ocasiones, sobre todo pongamos en la escuela, les pedimos a ustedes preservativos o condones, les pedimos condones para hacer la prueba. Em, Evidentemente que algunos de ustedes en su casa no les creen, cuando dicen, oye, pues necesitamos unos condones para una prueba de la escuela. Pues probablemente se saquen de onda en su casa y no les crean y digan, sí, sí, órale, te los doy. Y crean que están haciendo otras cosas. Bueno, y sería parte de su vida adulta responsable, ¿no? La mayoría de ustedes ya tienen más de 18 años y ya son adultos responsables. Bueno, hay que colocarla en esa membrana de látex abrazando la muestra de suelo para que no le entre el agua. Te darás cuenta que en la parte de abajo existe un pedestal, que en la parte de arriba existe una placa de carga y que tenemos unos arosellos, una membrana de látex. Te darás cuenta de que también hay una sonda. Mira esta sonda que está pasando por aquí. Esta sonda está unida al cabezal. Ese cabezal permite la lectura del incremento de la presión de poro que se genera al momento de que le apliquemos carga lateral. Eh, Así como está la muestra, así como está nada más montada, no tendría un incremento de presión de poro. Pero cuando la encerremos y le empecemos a aplicar carga lateral, de forma interna el agua va a empezar a tomar esa presión. Y te decía que esta sonda está conectada a su vez a una válvula que puede permitir o no el drenaje. Si la abrimos la válvula, pues entonces el incremento de presión de poro rápidamente se va a ir. Bueno, ahora, el látex, para colocar el látex, pues lo podemos hacer, digamos, a mano o nos podemos auxiliar de esta herramienta. Esta herramienta es simplemente un tubo en el cual podemos colocar la membrana de látex y esta membrana está pasando por adentro del tubo. Fíjate, te dibujo ese tubito. La membrana está haciendo esto, tanto de un lado como del otro. Y en general es una membrana completa, ¿no? Bueno, esa membrana la podemos meter al, a la muestra de suelo, la podemos hacer descender y chuparla desde adentro, chupar el tubo. ¿Para qué la chupamos? Para que la membrana se pegue a las paredes. Y ya que esté en contacto con la muestra de suelo, dejamos de chupar esta manguera y con eso logramos que nuestra muestra de suelo quede completamente abrazada por medio de la membrana. Y ya en la parte de arriba se colocan estos arosellos. Si te das cuenta, es un, es una pieza de hule que su función es apretar, ¿no? Y va a ser apretar la parte de arriba y la parte de abajo para impedir que el agua se meta a mi muestra. Te digo, en muchas ocasiones se terminan utilizando ligas, ¿eh? Aquí arosellos es en una forma muy, muy elegante y sofisticada. Estarás viendo que en la parte de abajo también hay un empaque negro. Ese empaque también es de plástico y garantiza que cuando le coloque la cámara encima, pues no permita la salida de agua por abajo. Te darás cuenta de que es un buen lío esta pruebita, ¿no? Pues por eso es la prueba reina. Ahora, la cámara triaxial, la cámara, está hecha de lutita. Y esta lutita es capaz de soportar una presión de hasta 10 kilogramos
sobre centímetro cuadrado. Esa presión está bastante fuerte, ¿no? 10 kilogramos centímetro cuadrado es algo así como 100 toneladas metro cuadrado. Es el peso correspondiente a un edificio de 100 niveles. Es un montón de presión lo que puede soportar. Bueno, y te darás cuenta que aquí, si eres observador, te das cuenta de que aquí hay un poquito de agua. Ya se está llenando de abajo hacia arriba de agua la cámara. Y en esta imagen, inclusive, mira, la parte de atrás se ve deformada, lo cual nos permite identificar de que ya está llena de agua. Ya está llena de agua. El que esté llenado de agua no significa que está a presión. Puede ser que ya esté con la presión de columna de agua, pero por medio de una de estas válvulas le podemos generar la presión interna a la cámara, ojo, interna a la cámara, pero exterior a la muestra. Agua a presión que está comprimiendo a mi muestra y esa esencia es de que está igualando la presión que tiene el suelo a los lados y por arriba, debajo de nosotros. ¿Cuánto va a ser esa presión? Pues depende de la profundidad. Bueno, y otra vez la misma imagen, ¿no? Tratamos de igualar la presión que tiene en el sitio y que ya la sabemos calcular por medio de esfuerzo total o esfuerzo efectivo, lo tratamos de igualar en la cámara. Bueno, aquí aparecen tres variantes. Yo te decía que el agua al empezar a comprimir a la muestra, va a provocar que dentro de la muestra, las partículas de agua, si tenemos un suelo saturado, empiecen a generar incremento en la presión de poro. Ante esa situación, tengo tres posibilidades. Aquí te muestro las tres posibilidades. En esa etapa de confinamiento, yo podría, en la primera de ellas, podría simplemente cerrar las válvulas. Están cerradas y están cerradas. ¿Y qué hago? Bueno, me quedo con el incremento de la presión de poro. Lo tomo y lo acepto, el problema. No dejo que se dé un drenaje en la etapa de confinamiento y tampoco en la etapa de carga. Otra condición es de que abra una de estas válvulas y que le permita que esta presión de poro salga tanto por arriba como por abajo y que se disipe. Ahora, eso tú recordarás de la prueba de consolidación que se va a tardar 24 horas en consolidarse o en salir el agua, en que, ¿dónde está? En que la presión de poro tienda a ser cero. Va a tardarse un día en provocar este drenaje de la etapa de confinamiento. Y eso significa una prueba más cara. Y ojo, podría permitirle el drenaje tanto en la etapa de confinamiento como en la etapa de carga. Es decir, cuando le empiece a transmitir carga o incrementos de esfuerzo, podría permitirle que para cada incremento deje salir el agua. Bueno, pues eso se va a llevar varios días. Porque para cada incremento de carga voy a necesitar 24 horas para permitirle que salga el exceso en la presión de poro. Entonces, aquí estamos viendo tres tipos de pruebas triaxiales. La que le llamamos rápida, que la podemos obtener en horas. La que le llamamos lenta, que nos llevará un día. Creo que aquí ya lo había escrito. Un día. Y la que es muy lenta y que nos llevará varios días. ¿Cuál es mejor? Depende de las condiciones del sitio. Pongamos, la que más se utiliza es la rápida, es la que más se utiliza. La prueba rápida a veces suele subestimar las propiedades friccionantes del suelo. Vamos a ponerle esa nota, subestima el ángulo de fricción interna del suelo. Eso de que lo subestime, pues no creo que sea malo. Es decir, nos está diciendo, yo creo que aguanta por lo menos un ángulo de fricción de 10 grados, cuando en realidad aguanta 15. Bueno, pues esta subestimación no creo que sea del todo mala, porque está siendo del lado conservador. Nos está dando un valor menor a lo que en realidad tiene. Entonces, por eso se utiliza mucho, porque es conservadora.
Entonces alguien dirá, bueno, ¿y entonces dónde se utilizan las otras dos? Bueno, las otras dos se utilizan para construcciones lentas o muy lentas. Pongamos la construcción de una presa. La construcción de una presa se puede llevar 6 años. Si no me crees, busca cuánto tiempo se tardó en construir la presa La Yesca y cuánto tiempo tardó en construir la presa El Cajón. Son presas las más grandes que se han hecho recientemente en nuestro país y que llegan a tener alturas del orden de 200 metros. Es un montón de altura, ¿eh? 200 metros de elevación. Como son tan altas, pues más o menos fueron el proyecto sexenal, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. La mega obra de cada sexenio. Bueno, entonces, construcciones muy lentas, tal vez utilizarían este tipo de pruebas. Construcciones rápidas que duran 2 meses, pues lo podríamos sustentar con esta triaxial rápida. Bueno, ahora, mm, ahí tal vez estoy siendo un poquito reiterativo en los valores que hay que leer de la prueba, ¿no? Siempre hay que estar leyendo cómo se deforma el anillo en la parte de arriba y cómo se deforma el suelo en la parte de abajo. Ahí me parece que los textos que estamos viendo, te los leo, dice, anillo de carga, con un micrómetro para determinar de forma indirecta la carga. En cambio, hay otro micrómetro con el que podemos medir la deformación del anillo. Lo que buscamos es llevar a la falla la muestra. Y puede ser que la falla se presente de estas formas, ¿no? Puede ser que se genere una línea un poco inclinada, casi vertical. Puede ser que provoquemos por medio de la carga que una parte del cilindro se vaya en un sentido o intente desplazarse hacia allá, mientras que otra parte del cilindro se desplace en otro. De forma interna, eso sí es importante que tú lo veas, de forma interna se están provocando fuerzas cortantes. Es decir, que puedo evaluar la resistencia al esfuerzo cortante. A veces las palabritas nos duelen, ¿no? Pero aquí estamos evaluando resistencia al esfuerzo cortante. En tu materia de resistencia de materiales, estás llevando esfuerzos cortantes. Y sobre todo, al inicio de nuestra presentación veíamos esfuerzos cortantes que se generan debajo de cimentaciones. Por decir, la más fácil, una cimentación va a intentar girar el suelo que está abajo. Es decir, se va a provocar una fuerza cortante en un sentido y en otro. Y si eso se va a presentar debajo de la cimentación, bueno, pues aquí lo estamos midiendo de forma indirecta. Bueno, ahora, por medio de ese par de lecturas, si yo calculo el esfuerzo axial como la fuerza que está recibiendo desde arriba y desde abajo sobre una cierta área, bueno, pues voy a tener fuerza entre área y eso me daría el esfuerzo axial o el esfuerzo normal. Y si mido cómo se está chaparrando mi muestra, cómo se está haciendo un poquito más gordita, bueno, pues puedo saber la deformación que tiene a partir de una cierta longitud inicial. Es decir, que con este par de dimensiones puedo calcular la deformación unitaria. Bueno, con este par de datos puedo obtener mi curva esfuerzo-deformación. En el eje de las Y vamos a tener esfuerzo, en el eje de las X vamos a tener deformación unitaria. Y suelen tener esta configuración, que es un poco parecida a lo que pues, podríamos identificar como la curva esfuerzo-deformación de un acero. Nada más que fíjate que el acero llega a tener aquí valores de 4,200 kilos sobre centímetro cuadrado. Un concreto llega a tener valores de 300 kilos centímetro cuadrado. El suelo a veces llega a tener valores de 10 kilos sobre centímetro cuadrado. O menos, ¿eh? Hay veces que llega a fallar en 5 kilos centímetro cuadrado, 8 kilos centímetro cuadrado. Entonces son cantidades bien diferentes. A pesar de eso, nosotros le podemos hacer aquí un pequeño zoom y decir, ah, mira, mi gráfica del suelo me da así. Pero pues el valor máximo que estamos leyendo tal vez sea de 8 kilos centímetro cuadrado. No se compara con estos valores, ¿no? Bueno, ahora,
El tener la curva esfuerzo de formación del suelo me permite identificar la pendiente de la zona elástica. Y la pendiente de la zona elástica se llama módulo de elasticidad y es la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Se puede dar un módulo de elasticidad tangente inicial o puedes darse un módulo de elasticidad secante. Eso pues es dependiendo del criterio de que estemos tomando en cuenta, ¿no? Pero al fin y al cabo es la pendiente de la primera zona. Ahora, estas gráficas pueden ser diferentes entre arcillas y arenas. Las arcillas, las arcillas suelen tener gráficas que son un poco horizontales o son plásticas. En cambio, las arenas, sobre todo si son compactas o si son arenas angulosas, llegan a tener una falla con pico. Perdón, no, ya me equivoqué. Llegan a tener una falla con pico. En cambio, las arcillas tienen una falla plástica. Eso tiene implicaciones, ¿eh? Eso tiene implicaciones a la hora del diseño. Pero ahorita pues, yo creo que nos podemos quedar hasta este punto, ¿no? Las arcillas tienden a tener una curva esfuerzo de formación plastificada, o sea, con una región muy fuerte que se empieza a deformar a pesar de no tomar mayor esfuerzo, mientras que las arenas suelen tener esta forma como de pico. Y mira, aquí hasta lo está diciendo, ¿no? Arena densa y arena suelta. La forma, la forma también es observable, ¿no? Y identificable. Bueno, ahora, híjole, y aquí ya entraríamos al tema de círculos de amor. Yo creo que hay que hacer una pausa en el camino, hay que hacer una pausa en el camino y tratar de comentarte que el máximo valor que veas aquí, a eso le vamos a llamar esfuerzo desviador. Es el que provoca la falla del elemento, prácticamente, ¿no? Ese esfuerzo desviador. Ahora, ustedes en su materia, digo, de resistencia a materiales, perdón por citarla, ¿no? Pero pues, es una materia bien importante esa. En esa materia les platican de que el elemento diferencial está sometido a esfuerzos horizontales y a esfuerzos verticales. Y estos esfuerzos en suelos, se llama confinamiento. Ese esfuerzo de confinamiento es un esfuerzo origen o un sigma 3. A medida de que el esfuerzo vertical lo empezamos a aumentar y le decimos, quiero que cargues más, y quiero que cargues más, y quiero que cargues más, lo que se empieza a generar, si lo graficara con círculos de Moore, es un círculo más grande, y más grande, y más grande, y más grande, y más grande, hasta que llega perdón, la expresión, hasta que llega el maldito momento en el que falla. En ese maldito momento en el que falla, voy a poder encontrar un esfuerzo principal mayor que provoca la falla. Y ese lo voy a tratar de graficar aquí. No importa que no dibuje lo de abajo, nada más grafico lo de arriba. Ahí está mi primer círculo de fuego. Ahora, tomo un segundo cilindro y le hago lo mismo, lo comprimo y obtengo otra vuelta a su círculo de Moore que empieza en sigma 3 y que empieza a crecer y 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 a crecer hasta que llega el maldito momento en el que falla y me da un esfuerzo principal mayor. Ahora, si tengo un cilindro A, entonces tendría un esfuerzo principal en A y un esfuerzo principal en A. Y si tengo un cilindro B, tendría un sigma 3B y un principal B. Bueno, ¿eso qué quiero decirte? Que cada círculo de Moore va a corresponder a un cilindro fallado, cilindro A, y este segundo círculo podría ser de un cilindro. El cilindro A usualmente se tiene una presión de confinamiento distinto, o sea, una presión lateral distinto de lo que tendría el cilindro B. Y eso a su vez me permite dibujar varios círculos de Moore. Otto Moore y Charles Coulomb se dieron cuenta de que si empezaban a hacer varias pruebas, perdón, híjole, ya me quedó mala, ahí está. Si empezaban a hacer varias pruebas, pues se daban cuenta de que seguían una cierta tendencia y que los suelos pueden soportar diferentes círculos de Moore debajo de esta línea. Otra vez,
el maldito círculo de Moore que provoca la falla es el que grafico. Y si grafico el del primer cilindro más el del segundo cilindro más el del tercer cilindro, pues encuentro una tendencia de falla. Aquí te lo dibujo al ladito. Primero, segundo y tercer cilindro, encuentro una tendencia. Y puedo asegurar que aunque yo haga más cilindros, 5, 6 o 7 o n número de cilindros, siempre va a conservar esta tendencia. Y por eso Moore y Coulomb nos permitieron calcular esa tendencia como tau igual a la ecuación más el esfuerzo normal por la tangente de phi. ¿Ok? Entonces, fíjate, bueno, ahí estamos viendo algún ejemplito. Evidentemente que poco a poco iremos haciendo nuestro tema un poco más numérico, más de ejemplos de números. Y bueno, tienden a generar estas líneas, ¿no? Estas líneas de tendencia. Mira, en esta ocasión tenemos 4 gráficas. Y esas 4 gráficas más o menos encuentran una tendencia. En esta gráfica, pongamos, habría que darle la razón a Moore. Habría que darle la razón a Moore, que nos decía, Moore en realidad es una curva. Bueno, sí, pero es que es una bronca calcular esa curva. Entonces mejor vamos a trazarlo como una recta, con el criterio de Coulomb. Y mira, esta recta negra que estás viendo que está cruzando a los círculos de Moore, trata de establecer una semejanza entre ellos. Alguien nos podrá decir, o nos podrá criticar, oiga, pero aquí no está pasando, no está siendo tangencial. Pues no, pero es una prueba real. Oiga, pero aquí ni siquiera está tocando. No, pero es una prueba real. Y la realidad es de que no es perfecta. Nosotros, cada uno de nosotros no es perfecto, ¿no? No sé, alguno de nosotros puede ser que requiera lentes, alguno de nosotros puede ser que tenga un pie un poco más grande que el otro, alguno de nosotros puede ser que pues tengamos alguna falla en el corazón. Nadie que esté hecho por la naturaleza es perfecto. Y el suelo tampoco, ¿no? Entonces, teóricamente, teóricamente, esos círculos de Moore deberían de generar una sola línea tangente a los tres, teóricamente, pero en la teoría todo es bonito. En la realidad, probablemente no haga contacto. Y bueno, pues habrá que mover la línea de forma tal que se acople lo más parecido a la teoría. Bueno, híjole, aquí no vino una imagen que me interesaría que tomaras. Descartar. Bueno, ya hicimos un recorrido por las imágenes que nos permiten describir a la prueba. Nuestro siguiente paso es meternos a hacer numeritos, ¿no? Desgraciadamente yo quería, pues hoy empezar a hacer esos numeritos y para eso te había mandado un archivo. Ese archivo te lo mandé por Classroom, pues ojalá y tú lo puedas ir revisando. Y mira, en ese archivo lo que yo te mando son los datos de una prueba, pues de una prueba que está en un sitio muy cercano a la basílica. Pues por cuestiones de confidencialidad, por aquí borré el nombre del sitio, porque todavía no pasan 5 años de esa prueba. Este, una, una buena práctica que ustedes deben de tener es de que los datos de sus clientes, los datos de las pruebas de sus clientes, son datos de sus clientes, ¿no? Y nadie más debe de saberlos, excepto, pues pongamos ahorita que se los estoy compartiendo. Por eso le cambié el nombre, ¿no? Le puse reservado. Y es una prueba del 2017. Ya después de 5 años o de 10 años podríamos ponerle aquí el nombre de dónde es, ¿no? Pero bueno, como todavía no pasan 5 años, nada más les mando los datos. Ahora, de esta prueba, nosotros podríamos calcularla de forma numérica. Ahora, antes de hacerlo, y yo creo que en eso nos pueden servir los últimos minutos de nuestra sesión, me gustaría que también identificaras un fenómeno. Dentro de las pruebas que yo te mostré, dentro de los cilindros que te mostré fallados, hay que hacer un par de observaciones. Los cilindros usualmente dependen de la cámara triaxial, pero la gran mayoría de ellos tienen un diámetro que ronda 3.6 centímetros de 3.6 centímetros de diámetro para generar el cilindro. El cilindro que nosotros generemos debe de tener las mismas dimensiones que la placa de carga, ¿eh? Eso es importante y no se los dije durante la exposición, pero debe tener las mismas dimensiones que la placa de carga. Si no, pues no coincidirían y podría ser que yo tuviera una placa más pequeña que el cilindro.
Nos interesa que coincida plenamente, ¿no? Esto sería, déjame, te lo pongo de color gris. Esto sería, no, híjole, una placa de carga. Y en la parte de abajo seguramente también tenemos un pedestal de carga. Debe de tener el mismo diámetro, ¿no? Ok. Ahora, aquí en medio nosotros tenemos, lo pongo de color verdecito, aquí en medio nosotros tendremos nuestro suelo que queremos ensayar. Ojo, las dimensiones iniciales deben de cumplir con una relación. ¿Por qué? Porque si yo tuviera una muestra que fuera muy chaparra, aquí te la estoy dibujando así, muy chaparra, pues probablemente resista mucha fuerza, porque está chaparra, está muy compacta. Entonces, una muestra así no me sirve. Una muestra, al contrario, muy alargada, probablemente a la hora de que yo le aplique una carga vertical, probablemente se pandee o se vaya de lado. Entonces, una muestra así tampoco me sirve. La relación existente para ese cilindro debe de ser que el diámetro comparado con la altura, la altura debe de ser mayor de 2 veces el diámetro y menor que 2.5 veces el diámetro, para que tenga una buena relación de esbeltez. Es decir, la muestra que yo te dibujaba por aquí, la que te decía que era muy delgada, es muy esbelta. Y al ser muy esbelta, probablemente se pandee o se vaya de lado y no me represente la realidad del suelo. En cambio, la otra, que es muy chaparrita, está muy compacta y tampoco me va a representar la realidad del suelo. Entonces, hay que buscar que nuestra muestra tenga esta relación de altura, ¿no? De 2 a 2.5 veces la altura. Eso a su vez, ¿qué significa? Pues que si yo tomo este valor de 3.6 como un valor común, bueno, pues resulta que ese 3.6 por 2 me daría una altura mínima de 7.2 centímetros y si lo multiplico por 2.5 me daría una altura máxima de 9 centímetros. Eso es el rango de alturas que puede medir. Ya ves que nosotros generamos el cilindro, entonces podemos ajustarlo, ¿no? Bueno, otro punto importante es de que ya que está fallando, en la etapa de falla, ese cilindro, inclusive tú viste alguno, se empieza a hacer gordito. De sus dimensiones originales, probablemente cambie sus dimensiones y se empiece a chaparrar y digamos que baje, pero pues, el cilindro ocupa un volumen, entonces ese volumen va a empezar a hacerse gordito a medida de que vaya bajando la carga. Déjame te lo dibujo por acá. Y al hacerse gordito, pues resulta que su área ya no es la misma. Entonces, a la hora que yo calculo el esfuerzo igual a fuerza entre área, al iniciar la prueba puedo utilizar esta fórmula, al inicio de prueba. Pero a medida de que va pasando el tiempo, pues esta fórmula ya no sirve, porque habría que tomar en cuenta el área corregida o un área mayor. Y esa área corregida la puedo estimar a través de cuánto se deforma de forma vertical. Fíjate que con esta deformación vertical, nosotros podríamos calcular la deformación unitaria, que es deformación entre longitud inicial o altura inicial, ¿eh? Altura inicial. Bueno, entonces mi área corregida la voy a calcular como el área media, el área del cilindro, entre 1 menos la deformación unitaria. Ahora, esto va a ser un área que voy a utilizar para cada incremento de valor. ¿Cómo que para cada incremento de valor? Ah, sí, porque fíjate, aplicamos un poquito de carga y se deforma. Aplicamos más carga y se deforma más. Aplicamos más carga y se deforma más. Entonces, digamos que mi muestra a lo largo del tiempo se va a empezar a hacer gordita y luego más gordita y exagerándolo va a terminar siendo muy compacta y muy gordita a medida de que voy aplicando más carga. Y hay que corregir ese esfuerzo, ¿no?
Entonces, bueno, hay que tenerlo en mente para la hora de que calculemos el esfuerzo. Em, en los reportes que nos da el laboratorio acerca de cómo fallan las muestras, usualmente nos daría lecturas de deformación del anillo y deformación del suelo. Esta deformación del anillo la puedo multiplicar por la constante de carga y ya me va a dar la deformación de la cantidad de carga que está recibiendo. Fíjate, ahorita la trato de hacer muy, muy rápido. No, no, mejor no, porque los voy a confundir. Mejor esta la hacemos en la siguiente sesión. Completita, ¿no? Completita la hacemos en la siguiente sesión. O ustedes díganme, los 15 minutos que nos quedan de sesión del día de hoy, la trato de hacer rápida, aunque no la explique mucho, y la vuelvo a explicar la siguiente sesión, o tratamos de resolver alguna duda que se haya generado en el proceso, en lo que hemos venido platicando. No sé, ustedes díganme qué tratamos de hacer en estos minutos que nos quedan. Pues mejor el otro ejercicio con más calmita, ¿no? La siguiente clase. Ok, eso me parece bien. Este, una pregunta, una pregunta, nada más estoy tratando de encontrar un archivo así. Una pregunta, no sé hasta qué punto está siendo más o menos claro lo que estamos explicando, o tal vez puede ser que alguien nos diga, ya está muy intenso, profesor, ya como yo no le entendía esa parte que usted decía en este punto, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de alguna etapa del proceso. No, profe, bueno, de mi parte no hay dudas. Bueno, no sé si alguien más, por ahí. Fíjense, pongamos aquí tengo mis muestras, mis especímenes ya fallados. Pues, ¿por qué los tengo? Pues, porque a veces uno tiene ciertas ganas de conservar algo. Fíjense, yo les digo que alguna de estas pruebas se lleva un día en hacer, bueno, o un mediodía en hacerlo, pues a veces uno se queda con cierto amor, ¿no? Sobre todo algunas que tal vez duraron más de un día. Ahora, este espécimen, ya que falló, pues hay que meterlo al horno y hay que determinar cuál era su contenido de agua y tratar de compararlo con un testigo. Es decir, cuando le estoy provocando los cortes para labrar la muestra, pues me van a quedar restos de material y esos restos le podemos determinar su contenido de agua. Si ese contenido de agua y el de la muestra es distinto, nos estaría diciendo que algo pasó en el intermedio, ¿no? Que tal vez el condón estaba roto, que se le metió agua, o que tal vez no pusimos bien los arosellos y perdió agua o se le metió agua. Entonces hay que ser muy observador de muchas de las etapas de la prueba, ¿no? Precisamente bueno, yo suelo ser muy reiterativo en el curso de mecánica de suelos uno acerca de que la mecánica de suelos nos pide una gran capacidad de ser observadores, de que nuestros procesos son muy largos y que hay que tener mucha capacidad de observar y ser analíticos en cada una de esas etapas. Desde una placa de carga, identificar por qué la parte de arriba es cónica, para que reciba una carga plenamente vertical, aunque se vaya del lado el vástago, las hendiduras para los arosellos, el preservativo que impide que entre el agua, la medición a la par de un micrómetro que está midiendo cargas y otro que está midiendo deformaciones del suelo, pues son un montón de conceptos, ¿no? La presión que está recibiendo el suelo, esa presión igualarla a la del sitio, eh, igualarla a la del sitio que probablemente esté en toneladas metro cuadrados y hacer la transformación mental a kilos sobre centímetro cuadrado, pues son un montón de conceptos, ¿no? Probablemente alguien diga, no, está muy complicado. Pues sí, las cosas sencillas las hace cualquiera, ¿no? Eh, en términos médicos, un doctor que te opera y que te abre el corazón, pues también tiene una situación bien complicada, ¿no? Al mismo tiempo estar controlando tu presión sanguínea, tus signos vitales, que estés dormido,
analizar los resultados del laboratorio, saber qué comorbilidades tienes, estar revisando la presión del corazón. Pues es una situación bastante complicada, ¿no? Entonces los doctores que también le dedican pues varios años en aprender su profesión, pues también ven cosas bien complicadas. Nosotros también. Las cosas sencillas las hace cualquiera. Pero pues nosotros estamos aquí porque queremos, porque nos gusta y pues porque tenemos la capacidad de hacer esas cosas complicadas. Pues les repito, no sé si tengan alguna duda acerca de la sesión del día de hoy que podamos resolver. ¿Alguien de ustedes? Pues hasta ahorita no, profe. Bueno, yo espero que no. Yo espero de todo corazón que no. O sea, me alegraría mucho que ustedes no tuvieran dudas. Puede ser que tengan dudas y no las estén expresando, y eso honestamente no me gustaría, pero pues también es parte de nuestra condición humana, ¿no? Hay veces que tenemos dudas y no las expresamos, pues no sé, cada quien tendrá su razón, ¿no? Pero bueno, de corazón me gustaría que ustedes no tuvieran dudas, ¿no? El ejemplo numérico lo realizamos la siguiente sesión de una prueba triaxial. Y seguramente pues también ustedes tendrán que hacer alguno de tarea. Vamos a darle ese tiempo para la siguiente sesión y en la siguiente sesión nos vemos por acá. Híjole.